¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Hola jóvenes estudiantes, en esta ocasión vamos a ver nuestro tema 3 de la unidad 4 de trigonometría, que son límites y derivadas de funciones trigonométricas. Noción intuitiva de límite. Acá tenemos que el símbolo que vemos acá significa que una función f de x tiende o se aproxima a L, si x está muy próximo a C, o dicho de otra manera, x próximo a C, pero diferente a C, y acá tenemos que f de x está próximo a L. Acá vamos a ir a nuestra gráfica que muestra la curva que representa la función f de x. Y el número c aparece en el eje x y el límite, el L, está en el eje y. Ahora tenemos que los números que están próximos a c se dividen en dos clases. Los que están a la izquierda de c y los que están a la derecha de c. Ahora, si se aproxima x a c por el lado izquierdo, se aproxima a L, o el límite de f de x por la izquierda cuando x tiende a c es L. Y tenemos el segundo caso, que cuando x se aproxima a c por la derecha de f de x, se aproxima a L, o el límite de f de x por la derecha de x tiende a c es L. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación, que vamos a ver en nuestra gráfica, que el límite de la función para x igual a menos 2, que tiende hacia el lado izquierdo, va a ser igual a 3. Igualmente vamos a ver cuando el límite de la función, cuando x que tiende a menos 2 va por el lado derecho, también va a ser igual a 3. Entonces tenemos que el límite de la función cuando x tiende a 2 va a ser igual a 3, sin importar que f de menos 2 sea igual a 4. Ahora, para el punto de que el límite de la función tiende a 3 por el lado izquierdo, en nuestro caso va a ser 7. Mientras que cuando el límite de la función tiende a 3 por el lado derecho, va a ser 4. Entonces acá tenemos que el límite de f de x, cuando x tiende a 3, no existe. Ahora vamos a ver una tabla de distribución de los valores de la función de y es igual a 2x más 3. Entonces vamos a reemplazar valores que van a ser 2 y valores cercanos a 2 por el lado izquierdo y por el lado derecho, teniendo para cada valor de x un valor de y. Entonces observamos que conforme nos acercamos a x igual a 2 por la izquierda, el valor de la función se aproxima a 7. Y si tomamos los valores cercanos a 2 por la derecha, el valor de la función también se aproxima a 7. Entonces tenemos que el límite de 2x más 3 cuando x tiende a 2 es igual a 7. Límites trigonométricos. Utilizaremos el teorema de restricción para la demostración de los límites trigonométricos que veremos a continuación. Primero tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. El límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x es igual a 1. El límite cuando x tiende a 0 de arco seno de x sobre x es igual a 1. Y el límite cuando x tiende a 0 de arco tangente de x sobre x también es igual a 1. Y tenemos como otra que para todo n que pertenece a los reales y n es diferente de 0, va a cumplir que el límite cuando x tiende a 0 del seno de nx sobre x es igual a n. Y el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de nx sobre x también va a ser igual a n. Y ahora vamos a ver nuestro ejemplo de aplicación, que nos pide que para m, que es el límite cuando x tiende a 0 de la expresión que vemos acá, tenemos que hallar este m. Entonces, primero vamos a ver que acá tenemos un seno de 3πx, que es un seno de un ángulo triple, que lo vamos a pasar a seno de un ángulo normal, utilizando nuestra propiedad que ya hemos visto anteriormente. Ahora vemos que el 3 seno de πx se va a ir con el otro 3 seno de πx, ya que son de signos contrarios, quedando solamente el límite de x cuando tiende a 0 de 4 seno de πx sobre x al cubo. Entonces vamos a sacar el 4 del límite, que va a pasar a producto, y vamos a sacar el cubo, quedándonos solamente 4 veces el límite de x cuando tiende a 0, de seno de πx sobre x elevado al cubo. Ahora, lo que tenemos acá adentro es nuestra primera propiedad de la nota, que tenemos que el n
va a ser igual a pi en este caso, teniendo que va a resultar 4 veces el valor del límite, que es pi, elevado al cubo. Entonces ya tenemos que pi es igual a 4 pi al cubo. Noción intuitiva de la derivada de una función. Consideramos la curva y igual a f de x, que corresponde a una función continua, y en ella dos puntos diferentes. El punto P con coordenadas x1, y1, y el punto Q con coordenadas x2, y2. Y Px es una recta secante a la curva con pendiente m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y vamos a ver en la gráfica que y2 es la función para x2 y y1 es la función para x1. También tenemos acá viendo el eje x que x2 menos x1 es igual a h. Entonces al despejar, x2 va a ser igual a x1 más h. Y vamos a reemplazar estos datos que tenemos en la expresión de la pendiente, teniendo que y2 es igual a f de x2, que es lo mismo decir f de x1 más h. Y y1 es igual a f de x1, y x2 menos x1 es igual a h. Entonces acá tenemos esta expresión de la pendiente. Si se considera al punto Q cada vez más cercano al punto fijo P, la recta secante PQ cada vez más a una recta tangente a dicha curva en el punto P. Por lo tanto, la pendiente dt, que es de la recta tangente a la curva de y es igual a f de x, en el punto x1 y 1 es pendiente de la recta tangente es igual al límite de h con tiende a 0 de f de x menos 1 más h menos f de x1 sobre h. Definición de derivadas. La derivada de una función f de x denotada por f' es aquella determinada por la expresión que ya hemos visto anteriormente, que es de la pendiente de la recta tangente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de derivada. Que nos tenemos acá la función 3x al cuadrado menos 9x más 4. Y vamos a ver en el punto x sub 0 igual a 3. En la que vamos a reemplazar el 3 en los valores de x sub 0. Teniendo que la derivada, a reemplazar en la propiedad que ya hemos visto, hace lo que tenemos acá. Ahora vamos a reemplazar el valor de la derivada, que como vemos es el x, al tener que ser el valor 3 más h, vamos a reemplazar 3 más h en cada x que tenemos acá, que es lo que vemos. Ahora vamos a reemplazar t en la función, que es lo que tenemos acá, y vamos a poner abajo h. Entonces vamos a factorizar en nuestro primer caso todos los 3 después de operar, y después nos va a quedar menos 27 menos 9h más 4, y acá vamos a factorizar los negativos para la parte que tenemos acá. Y después de operar lo que tenemos, nos va a quedar esta expresión que vemos acá, en la que 4 se va a ir, 27 también se va a ir, y al tener todas las expresiones del numerador h, las h con el denominador se van a simplificar, teniendo solamente que la derivada de la función para x sub 0 es igual al límite, cuando h tiende a 0, de 3h más 9. Y como h tiende a 0, tenemos que la derivada para x sub 0 va a ser igual a 9. Derivada de funciones trigonométricas. Acá tenemos que la derivada del seno de x es el coseno de x. La derivada del coseno de x es igual menos seno de x. La derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrado de x. La derivada de la cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrado de x. La derivada de la secante de x es igual a secante de x por tangente de x. Y la derivada de la cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Primero tenemos la derivada de x más tangente de x. Entonces tenemos que como es derivada de una suma, es igual a la derivada del primer sumando más la derivada del segundo sumando. Que tenemos que la derivada de x es igual a 1 y la derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrado de x, que es lo que tenemos en nuestras funciones derivadas trigonométricas. Ahora tenemos, en el segundo caso, a la derivada de x por cosecante de x. Teniendo que, al ser un producto de x por cosecante de x, va a ser la derivada del primer término por el segundo más el primer término por la derivada del segundo término. Y tenemos que
la derivada de x es 1. Entonces nos queda cosecante de x. Y la derivada de la cosecante de x es igual a menos la cosecante de x por cotangente de x, por las propiedades que tenemos arriba. Ahora vamos a factorizar la cosecante, ya después de haber efectuado la derivada, quedándonos que nuestra derivada va a ser igual a la cosecante de x por 1 menos x cotangente de x. Ahora tenemos la derivada de x menos coseno de x, que es una derivada de una diferencia, que es la derivada del primer término menos la derivada del segundo término. Teniendo que la derivada de x es igual a 1, como ya hemos visto, y la derivada del coseno de x es igual al menos seno de x, resultándonos 1 más seno de x. Y como último ejemplo vamos a ver el 2x coseno de x menos 2 seno de x. Tenemos que para nuestro primer término es un producto y lo vamos a tomar como 2x por coseno de x. Entonces va a ser igual a la derivada del primer término por el segundo más el primer término por la derivada del segundo. Y en nuestro 2 seno de x vamos a tomarla como 2 veces la derivada del seno de x. Ahora vamos a efectuar las derivadas, que como sabemos la derivada de 2x es igual a 2, la derivada del coseno de x es menos seno de x, y la derivada del seno de x es igual a coseno de x. Teniendo que el 2 coseno de x se va a anular, quedando solamente menos 2x seno de x. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación, que nos dicen que f de x es igual a seno de 2x por seno de 3x, y nos piden hallar la derivada de la función para pi medios. Entonces tenemos acá que nuestra función es el producto de dos senos, el seno de 2x por el seno de 3x. Entonces vamos a efectuar su derivada del producto, que como ya sabemos es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Teniendo que la derivada del seno de 2x es el coseno de 2x por la derivada de 2x, que es 2. Y para el seno de 3x, que lo vamos a derivar, es igual a la derivada del seno de 3x, que es coseno de 3x, por la derivada de 3x, que es 3. Ahora vamos a multiplicar, teniendo que la derivada es lo que tenemos acá. Ahora que ya tenemos la derivada, vamos a reemplazar nuestra derivada del pi medios, que es lo que nos piden. Teniendo que la función derivada para pi medios va a ser igual a 2 coseno de pi por el seno de 3 pi medios más 3 seno de pi por coseno de 3 pi medios. Pero tenemos que el coseno de pi es menos 1, que el seno de 3 pi medios también es menos 1, el seno de pi es 0 y el seno de 3 pi medios es 0. Teniendo que al operar esto, tenemos que la función derivada para pi medios va a ser igual a 2. Derivada de funciones trigonométricas inversas. Acá tenemos que la derivada del arco seno de x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Y la derivada del arco coseno de x es igual a la misma expresión del seno, pero con signo negativo. Ahora tenemos que el arco tangente de x, a sacar su derivada, nos resulta 1 sobre 1 más x cuadrado. Y para la derivada del arco cotangente de x es la misma, pero con signo negativo. Ahora tenemos que la derivada del arco secante de x es igual a 1 sobre valor absoluto de x por la raíz de x cuadrado menos 1. Y la derivada del arco cosecante de x es igual a la misma expresión de la secante, pero con signo negativo. Ahora vamos a ver la regla de L'Hospital, que se aplica cuando tenemos límites de la forma x sobre 0 o infinito sobre infinito. La regla nos dice que el límite cuando x tiende a de un f de x sobre un g de x es igual al límite cuando x tiende a de la derivada del f de x sobre la derivada del g de x, que es lo mismo al límite cuando x tiende a de la doble derivada de f de x sobre la doble derivada del g de x. Y ahora vamos a ver nuestro ejemplo, que nos dice que tenemos que calcular el siguiente límite que tenemos acá. Entonces, como acá tenemos que el límite tiende a 0, primero vamos a reemplazar 0 en los valores de x, que nos va a resultar 0 sobre 0, que va a ser una de las formas para utilizar la regla de Hospital. Entonces vamos a derivar el numerador y el denominador. Que sabemos que la derivada de x va a ser igual a 1, y la derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrado de x. Entonces acá al reemplazar 0 en x, nos va a resultar un 1 sobre 1. Entonces tenemos que el límite de nuestra expresión, que es límite cuando x tiende a 0, de x sobre tangente de x, va a ser igual a 1. Ejemplo de aplicación. Nos piden
hallar el límite de nuestra expresión P que vemos acá. Entonces primero vamos a evaluar x igual a 0 en nuestra expresión, que como vemos que al ser seno de x0, seno de x0, en el numerador tenemos 0. Y al tener 0 en el denominador, este x es 0, va a multiplicar y todo se va a hacer 0. El denominador también va a ser 0. Entonces tenemos una expresión 0 sobre 0. Entonces como no puede resultar eso porque es indeterminado, vamos a pasar esta diferencia de senos a producto, que como sabemos es 2 veces el seno de la diferencia de los ángulos sobre 2 por el coseno de la suma de los ángulos entre 2. Y acá nos va a resultar en el numerador 2 seno de 2x, coseno de 5x, y el denominador va a quedar igual, x coseno de 3x. Ahora vamos a dividir toda esta expresión en dos partes. Primero vamos a quitar el 2 afuera del límite, y vamos a tener que 2 por límite de seno de 2x sobre x, por el límite del coseno de 5x sobre coseno de 3x. Ahora para poder sacar el límite de nuestro seno de 2x sobre x, vamos a multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo, formándose un seno de 2x sobre 2x, que cuando su límite tiende a 0 va a ser igual a 1. Y para el segundo caso, a reemplazar 0 en el coseno de 5x y en el coseno de 3x, nos va a resultar 1 en el numerador y 1 en el denominador, resultando todo igual a 1. Entonces tenemos que nuestra expresión P va a ser igual a 4. Ahora, otra forma que podemos hacerlo también es por Hospital, que como sabemos, como tiene la forma 0 sobre 0, podemos derivar nuestro numerador y nuestro denominador, teniendo que en el numerador tenemos una diferencia, entonces va a ser la derivada de cada uno. Y en el denominador tenemos un producto, que como sabemos va a ser la derivada del primero por el segundo, menos la derivada del segundo por el primero. Y esto nos va después de operar, nos va a resultar igual a 4, igual que en nuestro caso, en nuestro procedimiento anterior. Ahora, jóvenes, nos invita a pasar a su libro de actividades de la página 116 a la página 122. Ahí tendrán problemas resueltos y problemas propuestos para practicar.